Bien, buenos días. Voy a comenzar entonces el tema de la clase de hoy, 6 de mayo, ¿cierto? Comenzamos con el tema de lo que es Ingeniería Software 2. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a buscar el material, vamos a pantalla 1, ¿cierto? Y ¿cuál es el objetivo de hoy? Es mostrar un tema práctico de construcción de software, ¿no? Hemos estado hablando, ¿cierto?, de lo que es la parte de diseño, de software, de los mecanismos de abstracción, ¿cierto?, de que a través de los mecanismos de abstracción intentamos buscar diferentes representaciones, ¿cierto?, de un sistema y cosas de ese tipo. Bueno, le voy a mostrar parte, ¿cierto?, de un trabajo que trabajé con un estudiante de Ingeniería Civil Informática. Esta es parte de la tesis. ¿De qué se trata? Se trata, ¿cierto?, de un sistema de administración de requerimientos. Entonces, vamos a hablar del sistema de administración de requerimientos. Aquí vamos a ver si salir de esto. Vamos a abrir la aplicación, arquitectura. ¿Dónde teníamos? Aquí. Aquí. Entonces, le voy a mostrar ese y tenemos esta parte que está aquí. Para que ustedes entiendan. Bien, ¿se consigue ver bien ahí o no? Sí. Bien. Les cuento. ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto, ¿cierto?, de administración de requerimientos. ¿En qué consiste el tema de administración de requerimientos? Se trata de tener un sistema donde los requerimientos o los requisitos de un sistema puedan ser almacenados. ¿Qué es lo que generalmente uno hace cuando está administrando requerimientos? Dice, el sistema debe permitir hacer ABC cosas con estos campos de información, con las restricciones, etc. Pero asociado a eso, hay una serie de propiedades, ¿cierto?, o atributos que nosotros muchas veces no incorporamos. Por ejemplo, ¿qué fecha, por ejemplo, de ese requerimiento fue incorporado, por ejemplo, dentro del documento? Uno no lo coloca. ¿Qué fecha, ¿cierto?, fue modificado ese requerimiento? No lo coloca. ¿Quién es la fuente de información de ese requerimiento? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo sacaste de algún documento o lo obtuviste a través de una reunión con ese rol, por ejemplo? Con el administrador, por ejemplo, de recursos humanos, por decirlo. Bueno, y así nos podemos ir planteando una serie de atributos que se manejan con respecto, ¿cierto?, al tema de la administración de requerimientos. Entonces, administración de requerimientos es administrar, ¿cierto?, los requisitos más un conjunto, ¿cierto?, de propiedades. Pero esta administración de requerimientos es un tema que comienza, ¿cierto?, cuando comienza el desarrollo, ¿cierto?, del sistema, desde los requerimientos, hasta que el sistema simplemente es sacado, ¿cierto?, de producción. Bien. Y para eso entonces, ¿qué es lo que hicimos? Elaboramos una pequeña herramienta de administración de requerimientos. Entonces, veamos qué es lo que hay ahí. Le voy a mostrar parte. Anteriormente ya le había mostrado a ustedes, ¿cierto?, de que uno podría ver un banco, ¿cierto?, con todos estos elementos que están relacionados entre sí, cosas de ese tipo. Ven aquí nosotros, y le voy a mostrar un poco más adelante, efectivamente, ¿cierto?, en qué consiste. Que para poder hacer un levantamiento de requerimiento, usted necesita llevar un proceso. Aquí, ¿cierto?, están algunas de las actividades para hacer todo un levantamiento de requerimientos, desde la obtención hasta la validación de los requerimientos. Y las flechas que están hacia abajo están apuntando aquí, hacia los artefactos que se deben de generar. La obtención de requerimientos genera modelos. Esos modelos pueden ser UML, por ejemplo. ¿Listo? Dependiendo si estoy en la fase de requerimiento, caso de uso, diagrama de clase, bueno, allá tenemos. Y eso después pueden ir creciendo esos modelos a medida que el proceso de desarrollo también vaya avanzando. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que es el tema de la administración de requerimientos? Entonces es una actividad que en el fondo lo que tiene que hacer es, está encargada de la generación y mantención de requerimientos durante todo el proceso de desarrollo. Y posteriormente, ¿cierto?, también el tema de la mantención del propio sistema. ¿En qué consiste? Bueno, tiene estas 4 cosas. Llevar un control de versión acerca de lo que ya se tiene, llevar un control de versión de las modificaciones que se le pueden hacer, digamos, a los requerimientos,
Y para esto, ciertamente, habrá un proceso y habrá una documentación, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por llevar adelante. ¿Cierto? Entonces, control de cambio necesita tener un documento para hacer la petición, necesita hacer un tema de análisis de impacto, es decir, voy a modificar el requerimiento número 20. Pregunta, ¿cierto? Este requerimiento que ya está implementado, ¿con qué parte, ¿cierto?, del sistema está relacionado? Y ahí, entonces, ese es el tema de análisis de impacto. Bueno, toma de decisiones de lo que se tiene que hacer, cómo se va a hacer la actualización, por ejemplo, del requerimiento, ¿listo? Por lo tanto, actualizar el conjunto de requerimientos que van a estar relacionados con aquel requerimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú tienes un requerimiento base que dice de que vas a crear usuario con 3 campos de información, y este campo de información, y esto va a incrementar de 3, va a pasar para 10, entonces significa de que los otros, por ejemplo, otros requisitos van a estar, que estén relacionados con este, van a tener que ser modificados. Por ejemplo, si yo tengo requerimientos de modificación, posiblemente va a tener que incorporar esos nuevos campos de información. Si yo tengo un listado, ¿cierto?, de las informaciones de los usuarios, seguramente se van a incorporar todos o algunos de esos campos de información. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que modificar. ¿Listo? Bueno, y así, digamos, por delante, los requerimientos también tienen estado. Es decir, un requerimiento que está en la versión draft significa que lo estás, por ejemplo, elaborando. Todavía no lo estás liberando. En algún momento el requerimiento lo han liberado. En otro momento el requerimiento puede estar en un tema de evaluación. Lo está viendo el cliente. Y en otro momento tal vez fue rechazado. Entonces está nuevamente un tema de modificación. Pero si fue aceptado, entonces este requerimiento va a pasar a la parte de implementación. Y así, en algún momento, este requerimiento pasó a la prueba de testing. Y así por delante. Por lo tanto, si uno se fija, tiene, ¿cierto?, una pequeña máquina de estado asociada, ¿cierto?, a la vida del requerimiento dentro del proceso de desarrollo. Y bueno, la trazabilidad ya es lo que había comentado con ustedes, ¿cierto? Para hacer un tema de identificación de requerimientos, ya están, digamos, esas fases que ya se tienen, se conocen, por lo tanto, no les explico. Se está. Entonces, yo le había hablado a ustedes, ¿cierto?, de que realmente lo que ocurre, ¿cierto?, es que un requerimiento tiene varios estados, ¿está? Y durante el proceso de desarrollo está en alguno de esos estados. Aquí, dentro de la tesis, nosotros tomamos, por ejemplo, la propuesta que hay un libro de ingeniería de software de Carl, no me recuerdo el apellido, Weider, una cosa de ese tipo. Es que yo lo tengo, en todo caso, si a alguien le interesa, donde dice que el estado, y específicamente, cierto, un requisito puede tener el estado de propuesta. Entonces, ¿qué significa eso? De que fue solicitado. Está en progreso, ¿ok? Entonces, en progreso significa de que algo lo está creando. Está redactado, se tiene una versión inicial del requerimiento, pero todavía no. Pero ya estamos hablando de un estado aprobado, por ejemplo. Entonces ya hay otro cambio. Si está aprobado, puede después pasar al próximo estado de implementación. Es decir, se está codificando, por ejemplo. En algún momento puede que tal vez... Profesor, disculpe. Sí. Es que hace rato se escucha como un golpeteo y es muy constante. A ver, voy a ver aquí, ¿ya? Voy a ver. ¿Ya? ¿Ok? Listo, voy a ver aquí entonces. ¿Se escucha algo ahora? No, es que no me refiero a que es constante, así como que está todo el tiempo, sino que de repente se escuchan como golpeteos, así como si fueran de la mesa o algo por el estilo. Ah, ya listo. Voy a ver, no sé qué es lo que puede ser. Bien, gracias por la observación. Entonces, yo pensé que podía haber sido mi asiento, porque mueve de repente y genera un sonido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que entonces el requisito puede tener estos estados dentro del proceso de desarrollo. Bueno, esto es para poder entender la herramienta que se va a construir. También yo les digo a ustedes que se trata, ¿cierto?, de un tema de una herramienta que maneja una matriz de trazabilidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la fila, ¿cierto? En la primera fila, ¿cierto?, están todos los requerimientos y cada uno de estos requerimientos, ¿cierto?, está codificado. Es decir, cuando uno está trabajando con una herramienta de administración de requerimientos, cada requerimiento tiene que tener un código único, así como nosotros tenemos un root, ¿verdad?
¿Y qué es lo que tenemos en la primera columna? También tenemos los mismos requerimientos. ¿Qué significa, cierto, ese visto bueno? La intersección, por ejemplo, significa de que esos dos requerimientos están asociados. En particular, si yo miro la primera fila, estoy hablando de requerimiento funcional 001, voy avanzando, está relacionado con el requerimiento funcional 04, y está asociado también con el requerimiento 05, y además también con TC, por ejemplo, 01. Y así, después, yo puedo ir a hacer lo mismo, ¿cierto?, para el 3 y sucesivamente. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? ¿Tiene algún beneficio este que está aquí o no? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Tal vez ver algún tipo de dependencia que tengan ciertos requerimientos, uno con los otros. Ok, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no has desarrollado este sistema, ¿listo? Y te toca trabajar la parte de mantenimiento. Y te dicen entonces que dentro de la documentación del proyecto tienes, por ejemplo, esta matriz de trazabilidad. Bien, entonces tú recurres a esta matriz de trazabilidad y luego a través de esta tú puedes decir, 05, muy bien, si me piden modificar este requerimiento voy a tener que mirar, ¿cierto?, el 01, el 02 y el 03, porque está relacionada con eso. Eso es lo que te está diciendo la matriz de trazabilidad. Además tienes que mirar el requerimiento RF008. Listo. Entonces vas a la lista de requerimientos y lo identifiques, ves efectivamente qué es lo que hay que hacer. Aquí hay que agregar campo, aquí hay que agregar campo, aquí hay que agregar campo. Listo. Por lo tanto, ya sabes, ¿cierto?, qué cosas vas a tener que comenzar a modificar. Esa es la ventaja, ¿cierto?, de un tema de matriz de trazabilidad. Por aquí tenemos requerimientos con requerimientos, pero también podemos colocar después requerimientos con programa y cosas de ese tipo. Es posible, ¿cierto? Entonces, también ya hemos hablado, ¿cierto?, de que parte de lo que es el tema del diseño de software es, por un lado, ¿cierto?, inscribirse o adoptar un proceso, ¿cierto?, de desarrollo de software. Y aquí lo que se hizo es un tema de desarrollo incremental e iterativo. ¿Qué significa? De que el proceso se va a dividir en la iteración incremento 1, 2, 3, 4, donde cada incremento va a liberar, ¿cierto?, una porción del software que atiende un conjunto, ¿cierto?, de requisitos. Luego, en el incremento 2, voy a liberar otro requerimiento junto con lo que ya estaba en el incremento 1. Luego, en el incremento 3, ¿qué significa? Que tomo el incremento 2 y le agrego un nuevo requerimiento. Luego, en el incremento 4, tomo el incremento 3 y le agrego nueva funcionalidad. Entonces, en el fondo, quiero que tengo un sistema que comienza, ¿cierto?, bastante simple, y en la medida que va avanzando de incremento a incremento, va creciendo. Y en esta obtención de incremento, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere, ¿cierto?, que el usuario, ¿cierto?, pueda participar. Y si el usuario puede participar, entonces por ese lado vamos a estar de alguna manera garantizando de que realmente estamos construyendo, ¿cierto?, el sistema que el usuario quiere. Y por otro lado, nosotros vamos a estar más tranquilos, porque estamos, desde el punto de vista del equipo, dice, bueno, estamos logrando lo que él quiere. Él, el cliente, dice, estoy tranquilo porque lo planificado versus ejecutado está bien, y además lo que me entregaron está funcionando bien. Y además, todo el tema de diseño es así. ¿Están los roles? Sí, está bien. Lo que hasta el momento me han entregado están funcionando bien. Entonces, espero, ¿cierto?, me puedo proyectar de que la próxima entrega también no va a haber ningún problema. Bien. Contento, ¿cierto?, con el trabajo que está ejecutando la empresa XX. Perfecto. Listo. Bien. ¿Qué es lo que se hizo, ¿cierto?, para poder elaborar este sistema? Bueno, aquí nuevamente integración de varias cosas. HTML, ¿cierto? Bootstrap, PHP, por ejemplo, pero de PHP porque se utilizó Laravel, JavaScript, por ejemplo, Ajax, jQuery, el tema, ¿cierto?, de formato, JSON, bueno, y ahí hay una otra serie de elementos, entre ellos, al final también quiero destacar el tema de control de versión, o sea, todo estudiante, ¿cierto?, que ha trabajado conmigo, ¿cierto?, el tema de desarrollo de software, sí o sí tiene que utilizar Git. Tal vez le voy a pedirle a unos compañeros, ustedes, que en algún momento me
vengan a la clase para comentar un poco, ¿cierto?, cómo fue la experiencia de ellos, por ejemplo, dentro de una empresa. Y eso ciertamente les va a ayudar a ustedes a entender un poco más de lo que nosotros estamos viendo, de lo que yo les estoy exigiendo o de lo que ustedes ya tuvieron que aprender, por ejemplo, en ingeniería software 1. ¿Listo? Hay cosas que uno da la directriz y que el estudiante tiene que ir y hacer, por ejemplo. Pero al final, después cuando miras para atrás, dices, bueno, hoy ya sé manejar, por ejemplo, un tema del árabe, no lo sabía, y bueno, y tuve las condiciones para poder hacerlo. Con mis compañeros, ¿cierto? En conjunto logramos hacerlo, ya listo, hay un avance. Ya logré el tema de control de versión, me falta todavía, ningún problema, pero todavía te queda este año, el próximo año, para todavía mejorarlo en forma independiente. ¿Listo? Porque el mercado te lo está pidiendo. Ya he mostrado alguna diapositiva en otra asignatura donde el mercado te lo pide. Bueno, entonces, dice, bueno, ¿y los actores? Bueno, aquí están los actores, aquí están las personas que están encargadas de este sistema, que van a usar este proyecto. El analista de sistema, por ejemplo, el líder de un proyecto, jefe de proyecto, cliente, administrador de sistema. Estos son algunos de los usuarios finales de este sistema. Bien, entonces, ¿qué más? Y para cada uno de estos, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, para cada uno de estos actores se hizo un levantamiento de rendimiento. Esto es lo que están, digamos, están identificados aquí mismo. ¿Verdad? Bien, ahora me voy directamente de la construcción. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a pasarlo por arriba porque esto lo puse en la página web para que ustedes lo puedan leer. Pero para cada usuario del sistema, usuario final, fueron identificados, ¿cierto?, inicialmente los roles a alto nivel. ¿Listo? Entonces aquí, observe, cada rendimiento tiene un código, ¿listo?, diferente. Aquí, por ejemplo, tengo para cada rol, lo voy identificando, muy bien. Es lo que yo le acabo de mostrar a ustedes, ¿cierto? El tema el administrador de proyecto puede hacer todo lo que hace el jefe, el líder y el analista. El cliente solamente puede hacer eso, no nada más. El jefe de proyecto puede hacer todo lo que el líder hace y el analista hace. El líder de proyecto puede hacer, ¿cierto?, todo lo del analista. Y el analista solamente ingresa ciertos requerimientos dentro del sistema. Bien, entonces comenzamos con los requerimientos, ¿cierto?, del usuario. Y aquí algunos requerimientos. ¿Listo? Cada requerimiento, entonces, de alguna manera, ¿cierto?, va a estar de alguna manera codificado, ¿cierto?, para poder entenderlo. Todos los requerimientos, por ejemplo, del usuario son RUA, por ejemplo. Los requerimientos del líder, RUS-L. Los requerimientos del jefe, terminación J, jefe. Todos los requerimientos del usuario cliente, C. Y así, ¿cierto?, requerimientos del administrador, S. Bien, entonces, comenzamos, ¿cierto?, con el primero, requerimiento, ¿cierto?, del analista. Por lo tanto, aquí yo tengo requerimiento, ¿cierto?, del analista 01, 02, 03. Y aquí vamos colocando todos los requerimientos de cada uno de ellos. No es mi idea, ¿cierto?, de hablar de cada uno de ellos, pero solamente para que ustedes se puedan abstraer de que cada requerimiento tiene un código diferente. ¿Listo? Y se van colocando los requerimientos de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos del analista. ¿Listo? Tenemos todavía el analista, si ustedes se fijan, 17, 19. Ahora, requerimiento, ¿cierto?, del líder del proyecto. Luego, ¿cierto?, cambia, y estamos hablando, ¿cierto?, de RUS-L. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se sigue la secuencia, 20. ¿Alguna otra herramienta lo que podría hacer? Dice, bueno, aquí en lugar de 20 voy a comenzar con 1, 2, 3, perfectamente. Se puede hacer, depende de cómo uno implemente la herramienta. Lo importante es que los códigos van a ser diferentes, de cada requerimiento igual. Bueno, y aquí entonces se van colocando los requerimientos de lo que es entonces el líder de su proyecto. Y ahí vamos. Luego tenemos los requerimientos del jefe. Lo que se ha hecho aquí en el fondo es presentar una parte, porque de lo contrario esto sería, pero muy grande también, ¿eh? La tesis en sí. Observen de que solamente este capítulo y el otro tiene 62 hojas, solamente, ¿ya? Es bastante lo que se escribe en ese entonces. Bueno, aquí entonces, solamente para poder decir que tenemos los requerimientos, ¿no? Luego los requerimientos del cliente, y aquí comenzamos a escribir los requerimientos del cliente, ¿no?, en una visión, digamos, de abstracción un poquito más elevada. Después, los requerimientos del administrador del sistema, aquí está. Después, ahora comenzamos a decir, ahora vamos a entrar en detalle, vamos a ver el tema de requerimientos
propiamente funcionales. Bien, entonces aquí los requerimientos, ¿cierto? Funcionales, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos ya una plantilla de cómo estructuramos la información. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, un identificador de requerimiento. Aquí está. ¿Listo? Aquí tenemos el nombre, ¿cierto? De requerimiento, plantilla HTML. ¿Qué tipo de requerimiento es? Funcional. ¿A qué caso de uso está asociado? Aquí, ¿cierto? Se le coloca. ¿Cuál es la descripción? Bueno, aquí está la descripción. ¿Listo? El sistema deberá permitir crear, editar, ¿Qué más? Definición de los datos requeridos por la plantilla, nombre, prefijo, tipo, contenido. Justificación de requerimiento. ¿Por qué este requerimiento está siendo colocado en el sistema? ¿Listo? Y aquí, estandarización de la definición de los requerimientos. Esa es la justificativa. Bien. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde lo obtuve? Bueno, aquí, ¿cierto? Marcos Toranzo. ¿Listo? Aquí estamos hablando, observen, aquí estamos utilizando el tema de lo que es trazabilidad. Porque lo que uno acostumbra generalmente es escribir de un requerimiento, es esto que está aquí. ¿Listo? Los campos de información que maneja. Pero, por ejemplo, estos son atributos del requerimiento. La justificativa, por ejemplo, la fuente de información, por ejemplo. La unidad donde se originó, por ejemplo. Ahí está. Bien. Una plantilla. Criterios de validación. ¿Cómo van a ser los criterios de validación? Aquí está especificado, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer? Los requisitos, ¿cierto? Deben utilizar la plantilla indicada. ¿Cierto? Eso sí o sí tiene que estar. Por lo cual, ¿cierto? No deben incorporar información extra, ¿cierto? Que no esté previamente estipulada. Parte del criterio de validación. Bien, entonces, el criterio de validación va a tener, ¿cierto? Un grado de satisfacción del cliente. Y aquí el grado de satisfacción va a variar entonces de 0 a 10, por ejemplo. Grado de insatisfacción va a tener también esto. La dependencia, si este requerimiento tiene dependencia, se tendrá que indicar. Si este requerimiento, este criterio de validación tiene algún tema de conflicto, se tendrá que especificar aquí. Si hay algún documento de soporte para este tema de requerimiento, se tendrá que especificar aquí. Si hay algún historial de cambio, se tendrá que especificar aquí. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, el nombre de Sergio. Sergio, el estudiante, ¿cierto?, que trabajó conmigo en este tema, que hizo en esa oportunidad el sistema. Y entonces aplicamos lo que vimos en clase, ¿listo? Y las buenas prácticas de desarrollo. Aquí está un ejemplo, ¿listo?, de cómo se hace. Luego entonces tenemos un requerimiento, ¿cierto?, funcional, 02, que en el fondo dice, ¿cómo vamos a definir los requerimientos funcionales? Muy bien, entonces, todo aquello requerimiento, ¿cierto?, al cual usted se define, dice, el sistema deberá permitir al administrador hacer tal operación con estos campos de información. Bien. Entonces, todo requerimiento, ¿cierto?, tiene, ¿cierto?, su identificador, ¿cierto? Tiene que tener su categoría, si un requerimiento funcional o no funcional, tendrá. Aquí caso de uso está relacionado. El requerimiento tendrá una descripción, ¿listo? Y tendrá entonces que tendrá los siguientes campos de información. Por ejemplo, todo requerimiento tiene un identificador único. Todo requerimiento, ¿cierto?, debe tener un nombre, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí. Este es el nombre, este es el identificador, ¿listo? Todo requerimiento tendrá una categoría, es decir, funcional o no funcional, o organizacional, dependiendo de cómo la empresa tenga la clasificación. Tendrá que, todo requerimiento, ¿cierto?, tendrá que ver y tendrá la oportunidad de decir si está relacionado o no con otro requerimiento, ¿listo? Todo requerimiento tendrá una prioridad, ¿listo?, baja, media, alta. Cada empresa determinará, ¿cierto?, qué es lo que entiende por baja, media, alta o alguna otra categoría. Todo requerimiento tendrá un estado, es decir, cuándo fue creado, si está en redacción o está aprobado, por ejemplo. ¿Quién es el cliente asociado a este requerimiento, por ejemplo? Y la ubicación del código, es decir, este requerimiento, en qué parte, ¿cierto?, de la carpeta que contiene el código fuente está. Archivo, método, controlador, por ejemplo. Si usted lo está viendo, por ejemplo, como Laravel, puede decir, por ejemplo, la clase controller, por ejemplo. ¿Listo? Ese es el nombre del archivo. ¿Cuál es el método dentro de esa clase? Ahí está el método. ¿Listo? ¿Cómo se llama el controlador? Ahí está el controlador. Listo, cosas de ese tipo. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, todavía más, ¿ok? La ubicación. Tenemos una etiqueta para poder ayudar, digamos, la futura búsqueda. Es decir, todo requerimiento va a tener un tag de búsqueda. Por ejemplo, yo puedo tener requerimientos que están asociados con la parte de, por ejemplo, de préstamo. Entonces, un tag podría ser préstamo. Si yo tengo varios requerimientos asociados con la parte de reserva, un tag podría ser reserva. ¿Listo?
Bien. Asociado, ¿cierto?, a un requerimiento voy a tener un listado de propuestas de cambio, es decir, una serie de documentos a través del cual se pidieron cambios, ¿cierto?, cualquier requisito. Ahí va a estar. Si hay asociado algún comentario, usted también va a tener un campo a disposición para poder hacer eso que está ahí. Va a tener asociado una plantilla para usted poder formalizar, digamos, su requerimiento. Va a tener una justificativa. En fin, si usted se da cuenta, tenemos muchas cosas, ¿cierto?, dentro de este requerimiento. ¿Listo? Por lo tanto, y ahí continuamos avanzando, por ejemplo, solamente con el requerimiento asociado, ¿cierto?, con el tema de comentario. ¿Qué es lo que tiene, ¿cierto?, el tema de comentario? Bueno, tiene simplemente una descripción. Si alguien quiere agregar un comentario, ¿cierto?, a un requerimiento, es simplemente un comentario y nada más, un texto, nada más, que uno pueda ir colocando. Obviamente, internamente voy a tener, por ejemplo, la fecha de creación, cuándo fue ingresado ese comentario, ¿listo?, el contenido del comentario, ¿listo? En fin, ahí entonces vamos avanzando. Si yo quiero establecer quiero establecer un requerimiento, ¿cierto?, que diga, este requerimiento está relacionado con otro requerimiento, bueno, aquí entonces está toda la información que se necesita para poder entonces hacer eso. Tengo ese tipo de requerimiento, cuál es el nombre del requerimiento, es un requerimiento no funcional, está la descripción aquí, por ejemplo, está la justificación del requerimiento. ¿Por qué quiero este requerimiento, ¿cierto?, de poder relacionar un requerimiento con un requerimiento? Entonces, para poder hacer un análisis de impacto, por ejemplo, de la modificación del requerimiento sobre otro requerimiento. Por lo tanto, es eso. ¿Para qué sirve? Bueno, para dar mantenimiento, ¿cierto?, al software a futuro. ¿Quién es la fuente de información, por ejemplo? ¿A qué área pertenece? ¿Cuál es el criterio de validación, por ejemplo, de este requerimiento? Y ahí está, por ejemplo, el requerimiento. Los análisis de impacto y matices, ¿cierto?, de relaciones solo podrán ser visualizados si, ¿cierto?, los requerimientos están relacionados. O sea, si están relacionados, yo voy a poder mostrarte la matriz de salida. Si no, no pasa nada. ¿Entiendes? Bien, y ahí entonces, nuevamente, una serie de campos, ¿cierto?, que se tienen que colocar. Si quieres priorizar requerimientos, aquí nuevamente, ¿cierto?, cada priorización, que dice que este tipo de requerimiento tiene un código, tiene un nombre, tiene un tipo, tiene una descripción, ¿cierto?, de lo que significa priorizar requerimientos, ¿listo? Tiene una justificación de por qué lo estoy incorporando, por ejemplo, tiene un criterio de validación como lo anterior, y así, digamos, por delante. ¿Qué más? Ubicación del recurso significa en qué parte, ¿cierto?, de una estructura de archivo está localizado, ¿cierto?, está localizado, digamos, el recurso. Y cuáles son los archivos con los cuales puedo manipular. Entonces aquí están indicados, ¿cierto?, cuáles son los archivos, el formato que se van a manejar. No se manejan todos, solamente algunos, PHP, Java, el tema de Python, ¿listo?, alguna cosa de ese tipo. La justificativa de por qué es importante, la fuente de información, el criterio de validación, y así vamos viendo. Después están los requerimientos no funcionales, ¿listo? ¿Cuáles son? Bueno, ahí están indicados algunos, el tema de eficiencia, de usabilidad, por ejemplo, que el sistema tiene que tener, el tema de compatibilidad, por ejemplo, que tiene que tener el sistema. Observen, requerimientos no funcionales, usabilidad, compatibilidad, ¿listo? El tema de mantenimiento, por ejemplo, el tema de seguridad, conceptos que ya nosotros hemos visto y que aquí lo estamos aplicando a un sistema real. Luego entonces viene todo el tema de modelamiento. Y ahí entonces nuevamente tenemos que elaborar cierto diagrama de caso de uso para cada uno de los usuarios. Entonces aquí, rápidamente, para la vista, por ejemplo, del analista del sistema. Aquí están todos, ¿cierto?, los requerimientos modelados. ¿Cierto? Después, lo mismo, ¿cierto?, se hace para el usuario líder. Aquí están todos, digamos, los requerimientos. Ahí está. ¿Cierto? Esto es Ingeniería Software 1. Está modelándose todo el tema ahí para poder desarrollar. Lo mismo, ¿cierto?, para el tema de lo que es el jefe. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿cierto?, están todo el tema de los casos de uso. ¿Sí? Y ahí vamos, digamos, avanzando. Lo mismo, ¿cierto?, para el usuario, que es lo que puede hacer. Todos estos son los servicios que van a estar disponibles para él. ¿Listo? ¿Qué más? Para el administrador del sistema, que puede hacer todo lo anterior. Por lo tanto, ahí está, digamos, para poder más o menos graficar, ¿cierto?, en parte de lo que él hace el administrador. Luego, ¿cierto?,
elaborar, ¿cierto?, el tema de diagrama de análisis. Aquí está, ¿cierto? Una visión, ¿cierto? Un diagrama de clase centrado, ¿cierto?, en el análisis del problema. Da como resultado esto que tenemos aquí, ¿está? Donde tenemos un elemento, el elemento, ¿cierto?, es el requerimiento. Un requerimiento puede estar asociado con otro requerimiento, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Asociado a un requerimiento, ¿cierto? Tengo stakeholder. Un tipo de requerimientos, ¿cierto? Son requerimientos funcionales, no funcionales, por ejemplo. Asociado, ¿cierto?, a un requerimiento yo puedo tener, ¿cierto?, varios propuestas de cambio, ¿cierto? Asociado a un requerimiento tengo etiquetas que me permitan identificar un requerimiento, ¿cierto? Requerimiento de reserva, requerimiento de préstamo, requerimiento de sacar fuera de servicio, por ejemplo, un libro, la ubicación del requerimiento, por ejemplo, qué contenido está asociado al requerimiento, el estado de un requerimiento, por ejemplo, el fondo, prioridad a un requerimiento, etc. Asociado a un requerimiento tengo una plantilla, por ejemplo, y así, ¿cierto? Voy viendo de que un requerimiento que es un elemento, ¿cierto? Forma parte, ¿cierto?, de un subproyecto, por lo tanto, un subproyecto está compuesto, ¿cierto?, de varios elementos. A su vez, por ejemplo, el subproyecto puede formar parte de otro proyecto. En fondo, lo que hicimos es que yo puedo plantear un proyecto y este proyecto lo puedo dividir en subproyectos, por ejemplo. Entonces, es un tema mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Y así, entonces, podemos ir viendo de que tenemos asociado también usuario. Usuario tenemos aquí, por ejemplo, equipo de desarrollo. En el equipo de desarrollo tenemos especialidades. Pueden ser analistas, pueden ser administradores, pueden ser jefes de proyecto, en fin. ¿Listo? O pueden ser líderes. Ahí están. Ahí están todos digamos, la visión, digamos, estática del sistema, centrada, ¿cierto?, en el problema. Bueno, ahí después viene un tema de la descripción de clases, por lo tanto, eso, ahí está. Nuevamente la explicación de cada uno de ellos. Y voy avanzando. Y ahí está entonces ahora un diagrama de componentes. En el fondo, ¿sabes qué? Ahora, lo que yo le decía a usted, una de las actividades, ¿cierto?, del concepto de principio, ¿cierto?, de diseño, abstracción. Aquí hay una abstracción del sistema. ¿Listo? Aquí tengo una visión y un diagrama que me permite. Dice, perfecto. Estos son los diferentes componentes que se van a traducir en diferentes programas. Del lado izquierdo, cliente, empresa, errores, nombre, manager, módulo, propuesta de cambio, proyecto, template, plantilla, por ejemplo, usuario. Todo eso constituye, digamos, el sistema. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿cierto?, lo que estamos haciendo es elaborando modelos y estamos utilizando mecanismos de abstracción, ¿cierto?, para poder comunicar. Luego, entonces, viene ahora el diagrama, ¿cierto?, de clase de diseño. Ojo. Entonces, yo le había dicho a ustedes que existen diferentes tipos de clases en la parte de diseño. Hay clases que van a trabajar en la parte de vista, otras que van a trabajar como controladores, que en el fondo es sinónimo de proceso, ¿listo? Otras que van a trabajar, ¿cierto?, con el tema de la base de datos, otras que van a trabajar, por ejemplo, con el tema de la configuración, ¿listo? En el fondo, ¿cierto?, son datos que le permiten tomar el sistema de esos datos y con eso poder trabajar, ¿listo? Bien, entonces, y ahí están, digamos, los diferentes tipos de diagramas, por lo tanto, ahí vamos a comenzar a ver. Y aquí solamente quiero destacar porque en el fondo esto va a ser muy similar para los otros. Yo le había dicho a ustedes que cuando uno trabaja con un MVC, por ejemplo, se incorporan otras clases, por ejemplo. Entonces aquí, como se trabajó con Laravel, las personas que trabajan con Laravel o que trabajan con un framework, este es el controlador. Entonces, tenía un cliente, ¿listo? Entonces, aquí él va a implementar cliente controller. Como estamos trabajando con MVC, entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene también el modelo. Aquí está el modelo cliente. Bueno, de acuerdo a las buenas prácticas, ¿cierto?, que piden los frameworks, siempre, ¿cierto?, el nombre del modelo debe de ir en singular, por lo tanto, ahí está. Y entonces aquí tenemos entonces de que esta clase que está aquí y esta en particular son subclases de controlador. Ahí está. Esta clase que nosotros llamamos cliente es una subclase, ¿cierto?, de modelo. Y entonces tenemos entonces, ¿qué más utiliza este controlador? Bueno, utiliza también el modelo llamado, ¿cierto?, usuario, user. Listo, entonces tenemos dos modelos, ¿cierto?, con el cual está trabajando, ¿cierto?, este controlador, ¿cierto?, llamado cliente controller, que por su vez, ¿cierto?, es una especialización de controller, y que controller por su vez es especialización de base controller. Pues ahí entonces están los elementos que ya vamos incorporando, ¿cierto?, en la fase de diseño. ¿Por qué? Porque en la fase de análisis solamente teníamos
cliente, ¿listo? Y así nos vamos, ¿cierto? Los vamos aplicando para cada uno de los elementos que tenemos, por ejemplo, para empresa. Aquí están, ¿cierto? Nuevamente. Tengo entonces, aquí está el controlador, ¿listo? Aquí está el modelo, y aquí la especialidad, ¿listo? Y así lo podemos ir haciendo, ¿listo? Con la parte de clase de errores, nuevamente, ¿cierto? En fin, es similar, ¿cierto? Para los otros, ¿listo? Aquí están divididos por partes, solamente para poder simplificar, pero aquí ya colocamos todo junto, y observen de que voy a solamente reducir aquí. Pero ustedes tienen el documento ahí, entonces, si se dan cuenta, hay una serie efectivamente, de elementos y de clases, ¿listo? Que se están empleando, ¿listo? Y aquí están las especialidades, por ejemplo, controles, el tema de administración de actividades, de clientes, comentarios. O sea, este controlador trabaja con todos estos modelos, en el fondo le estoy diciendo, trabaja con este modelo, trabaja con este modelo, con este modelo, con este modelo, con este modelo, en fin, trabaja con muchos modelos este controlador, ¿listo? Y estas son clases, ¿cierto? Clases de diseño, ¿listo? Que yo le había indicado anteriormente en clase. Bien, la parte de módulos, lo mismo, ¿cierto? Hay una serie de controlador y estos son todos los modelos, ¿cierto? Con los cuales trabaja. Bien, y ahí está. Bien, ustedes tienen ahí tienen el documento, yo lo estoy viendo en función del tiempo que yo tengo para poder mostrar esto, pero después la próxima clase puedo ¿cómo se llama? Puedo responder preguntas y cosas de ese tipo, ¿cierto? Una vez que ustedes hayan leído el documento, pero este es para darle a ustedes una visión de cómo, ¿cierto? Se elaboró este sistema, ¿cierto? Es una parte. Aquí está la arquitectura de la cual nosotros hemos conversado, ¿listo? Es un navegador, ¿cierto? Aquí está la arquitectura, ¿cierto? De nuestro sistema, cliente-servidor. Tenemos una parte lógica, ¿cierto? Todo el tema, ¿cierto? De las vistas, por ejemplo, todo el tema de los controladores, todo el tema de los modelos que nos permite entonces acceder, por ejemplo, a la base de datos y algunos servicios que pueden estar por fuera, ¿listo? Una capa de servicio para poder acceder tal vez a otra aplicación, ahí está, digamos, incorporada dentro de la arquitectura, y eso es, ¿listo? Es un modelo cliente-servidor, pero de este lado, ¿cierto? Está hecho en capa, ¿listo? ¿Por qué? Porque en el fondo Laravel, ¿cierto? Trabaja de esa forma, ¿listo? Entonces, para poder tener un poco más claro, ¿cierto? El tema, ahí está la aplicación de lo que es el tema de la parte de diseño, y aquí entonces tenemos la construcción, fueron elaboradas, ¿cierto? Varias iteraciones, y ahí está entonces la primera iteración. ¿Qué es lo que se hizo en la primera iteración? Aquí está el resultado, lo voy a colocar aquí para que se pueda ver mejor. Oh, aquí está, listo. Ahí se puede ver mejor. Entonces, ahí está la pantalla de bienvenida, ¿cierto? Y lo que se comprometió, básicamente. Bien, aquí está el ingreso al sistema, se va mostrando, ¿cierto? Los resultados, la modificación de la contraseña, se muestra, ¿cierto? Cuál es la interfase gráfica, ¿listo? Aquí ya está el tema de menú, por ejemplo. Está el tema después de los mantenedores, ¿cierto? Principales del sistema. Bueno, aquí está. Entonces, se muestran todos los mantenedores, por ejemplo. La segunda iteración, ¿en qué consistió? Bueno, consistió en hacer todo esto. Los mantenedores del sistema. Usuario, empresa, cliente, observe, solamente mantenedores. No está haciendo ningún tema relacionado con todavía gestionar los requerimientos. Y eso en algún momento se le va a pedir a usted. Aquí está el mantenedor, ¿cierto? Usuario. Entonces, son todas las interfaces gráficas que hacen CRUD. Y aquí está. ¿Listo? Usuario. Aquí tengo los datos usuarios, por lo tanto, aquí yo tengo reflejado, ¿cierto? El tema de listar la información, ¿cierto? De una tabla, por ejemplo. Y aquí están las operaciones para poder editar, para poder eliminar, por ejemplo. ¿Listo? Cosas de ese tipo. Y ahí tenemos. ¿Listo? ¿Qué significa crear, por ejemplo, editar, por ejemplo, y visualizar? Aquí tenemos el tema de crear. Ahí está la interfaz. Esta interfaz funciona. Y eso que se les pide a ustedes. Mantenedor de empresa, nuevamente, ¿cierto? Se pueden listar todos, ¿cierto? Y cómo se puede interactuar con uno en particular. Yo puedo crear una empresa. Bueno, ¿cuál es la interfaz para poder crear? Aquí está. ¿Qué más? Mantenedor de clientes. Bien, ¿cuál es? Ya, aquí está el listado de todos los clientes. ¿Listo? Observen esta parte que está aquí. Y entonces yo puedo crear. Entonces, aquí está la interfaz de crear clientes. Lo mismo, ¿cierto? El tema de mantenedor de plantilla. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí?
¿Cómo se crea una plantilla? Bueno, aquí están todas las plantillas que el sistema puede tener. Y nuevamente, ¿cierto? Ahí está cómo se crea una plantilla. Tiene un nombre, tiene un prefijo, porque recuerden que dentro de los requerimientos que nosotros vimos estaba ese tema. Entonces, y ahí podemos ir avanzando con el tema, ¿cierto? Tiene la plantilla, listo, se procesa. Tenemos el tema también del listado de errores, es decir, si tú encuentras un error dentro del sistema, lo puedes informar a través del mismo sistema. Aquí está, por ejemplo. La forma como se hace. Mantenedor de proyecto y subproyecto. ¿Cómo defines un proyecto dentro del sistema? Bueno, aquí primero te voy a listar todos los proyectos que hay dentro del sistema. Si quieres crear un nuevo proyecto, aquí está, ¿cierto? En la plantilla para poder hacerlo. ¿Qué más? ¿Quieres gestionar, por ejemplo, el tema de los subproyectos? Bueno, aquí están, por ejemplo, los subproyectos que hay dentro del sistema. Y aquí, si quieres crear uno nuevo, aquí está la plantilla, ¿cierto? Para poder hacerlo. ¿Listo? Ahí está. Como subproyecto, tú puedes escoger, ¿cierto? ¿Qué cosas quieres incorporar dentro de lo tuyo? Si vas a trabajar con requerimientos de administrador y cosas de ese tipo, lo puedes hacer. Ahí está. Listar, ¿cierto? La propuesta de cambio. Lo que yo le decía a ustedes, alguien quiere hacer un cambio, ¿listo? Bueno, parte del desarrollo de software tiene que tener algún mecanismo, algún proceso que te permita documentar aquello. Bueno, el sistema entonces tiene eso. Te pueden aquí, ¿cierto? Dentro del proyecto, te puede listar todas las propuestas de cambio que han sido incorporadas. Bueno, si tú quieres crear una propuesta de cambio, quieres someter, ¿cierto? Un cambio al sistema, bueno, aquí está entonces la plantilla para poder hacerlo. Un nombre, un proyecto, en fin, el autor, por ejemplo, quién es el autor, por ejemplo, de esta propuesta, por ejemplo, la descripción, cuál es el impacto, por ejemplo, que tiene, cuál es la justificativa, cuáles son las alternativas, cuáles son las consecuencias en tema de rechazo, por ejemplo, cuándo fue, en el fondo, ¿cierto? este requerimiento evaluado, para poder decir, ¿se puede o no se puede, por ejemplo? Comentario, editar, y ahí está. Entonces, no solamente se trata de decir, ya, hay que modificar este campo de información. No, hay que tener un formulario, ¿cierto? Para poder tomar esto y poder incorporarlo. ¿Listo? Aquí está. Y esto pasa después por un, insisto, por un proceso, ¿cierto? De evaluación, para poder entonces aceptar o no aquel cambio. Bien, análisis de impacto. Si un requerimiento es modificado, pregunta cuál, ¿cierto? ¿Cuál requerimiento tiene que ser de alguna manera analizado? Aquí, ¿cierto? Gráficamente hay bastante simple, ¿listo? Gráficamente está aquí, ¿listo? El cómo. Bien, ese es un ejemplo. ¿Listo? Tercera iteración, ¿en qué consiste? Bueno, el tema ahora de la interfaz general del administrador. Y nuevamente aquí tenemos, ¿cierto? Todo el tema del administrador. Aquí tenemos todo el tema de los requerimientos. Ya aquí, este es el core, este es el núcleo. ¿Listo? Esta es la razón de ser del sistema. De aquí en adelante, si esto no tiene, el sistema no sirve para nada. De nada me sirve tener, ¿cierto? Tener, por ejemplo, todo el tema del usuario, de los proyectos, subproyectos, si al final el sistema no administra los requerimientos. ¿Listo? Y aquí entonces se aplica todo el tema, ¿cierto? de los requerimientos. La pestaña, ¿cierto? De los requerimientos, por ejemplo. Aquí ya estoy aplicando, estoy escribiendo un requerimiento. Ahí está. ¿Listo? Los requerimientos tienen, le había dicho que tienen propiedades, comentarios, propiedades, permisos, ubicación, propuesta de cambio asociada, por ejemplo. Entonces ahí está, mostrado. Si quieres ver, por ejemplo, el comentario, que es esto que está aquí, ¿listo? Este que está aquí, ahí está, te lo va mostrando. ¿Listo? Eso es lo que tú vas a ver, ¿listo? ¿Qué más? Si quieres ver las propiedades del requerimiento, aquí están, por ejemplo, con qué requerimiento se relaciona, qué impresiones, por ejemplo, qué prioridad se le dio, en qué estado está el requerimiento, por ejemplo, quiénes son los clientes asociados con este requerimiento, ahí está. Permisos, por ejemplo, y así sucesivamente, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, el nombre de Sergio, ¿cierto? Quien diseñó este sistema, pero quien fue el mentor, digamos, de esta idea, fui yo, por ejemplo, y ahí está. Entonces él hizo todo lo que yo quería, ¿cierto? Que quisiera, y ahí está la ubicación, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, raíz, y este es el camino para poder llegar, por ejemplo, a la clase que implementa, ¿cierto? El controlador. Hasta ahí lo tenemos. ¿Cuál es el método? Ahí están los métodos que utiliza. ¿Cuál es el controlador? ¿Listo? Que está ahí. La etiqueta para poder identificar este requerimiento, poder encontrarlo rápidamente. Ahí está. Bien, en fin, ahí tenemos, ¿cierto? Varios otros temas, digamos, relacionados. Cuarta iteración, matriz de trazabilidad. Aquí está, digamos, se genera esa matriz. Está dada ahí. Y después,
Un sistema bastante simple, ¿cierto? Pero de alguna manera un gráfico de torta que ilustra los requerimientos creados y cosas de ese tipo en redacción, aprobado y cosas de ese tipo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué más? Bueno, el tema de la especificación, aquí está. Bueno, y ahí con esto ya prácticamente finalizamos la generación del documento de especificación. Es decir, tiene una estructura interna y después te genera, ¿cierto?, la plantilla. ¿Está? Y ahí está entonces la plantilla con todos los requerimientos, ¿cierto? Y cosas de ese tipo. Bien, eso es, digamos, una visión y bastante largo, pues, como para resumirle una hora, de cómo se aplica el tema de lo que es análisis y diseño, ¿cierto? En la elaboración de un sistema. Espero que le haya servido como para poder aterrizar todos los contenidos que ustedes han visto hasta el momento, los conceptos, ¿cierto? De lo que es diseño, el tema de la importancia de la arquitectura, por ejemplo, y cosas de ese tipo, el tema de las buenas prácticas, y que comprendan de que cuando uno está trabajando en el desarrollo de un sistema, los requerimientos están vistos como texto, pero además como texto hay una serie de propiedades, esto propiedad, fuente de información y cosas de ese tipo, fecha de creación, de modificación, si ha tenido asociado alguna propuesta de cambio, en fin, hay una serie de cosas que muchas veces están en la mente de las personas, y cuando te cambias de empresa, ese conocimiento se va contigo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que una herramienta de administración te permite que ese conocimiento que tenga en tu mente lo puedas plasmar si estás dentro de esta herramienta. Bien, eso es. ¿Alguna consulta? No, profe, nos vemos, que esté bien. Bien, ok, entonces espero que le haya quedado claro. Y bueno, está en la página web y se lo mandé a ustedes por Teams para que le puedan sacar partido, ¿cierto? Y les sirva para su proceso de formación. Después le mostraré otro ejemplo también donde se ha hecho otra vez también el tema de desarrollo de software. Bien, nos vemos. Chao, Chao, adiós, chao. que estén bien.
¿Qué weá?